Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Barceló, soy pastor del Ministerio Ser Cristiano junto con mi esposa. Y lo que vamos a hacer ahora es hacer un estudio de Juan. Vamos a ir cada semana un capítulo a capítulo hasta terminar el libro. Pero hoy, como verán, dice, ¿no? Capítulo cero, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es una pequeña introducción de Juan. Porque a veces, digamos, para los que están familiarizados porque estuvieron en una iglesia o han aprendido cosas de Juan, a veces tenemos ideas predeterminadas que tal vez no son exactamente correctas, o a veces si no estamos familiarizados con el material tal vez no entendemos qué está pasando porque no tenemos el contexto histórico, cultural de cuando fue escrito este libro. Entonces eso es lo que vamos a ver, un pequeño repaso por arriba para entender algunas cosas, así pueden entender mejor todo esto. Vamos a leer esto. Dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Luego dice: hay en Jerusalén junto a la puerta de las ovejas un estanque que en hebreo se llama Bethesda, que tiene 5 pórticos, y luego dicen en estos estaban en el suelo una multitud de enfermos, ¿no? Y sigue el texto, ¿no? Entonces, esto es para establecer de que el libro de Juan fue escrito por Juan. Hay gente que dice, no, el libro de Juan no fue... O sea, honestamente, hay muchos que, digamos, si el libro dice que fue escrito por fulano, muchos van a decir, no, no fue escrito por esa persona. Pero nosotros, por la tradición de la iglesia, creemos que el libro de Juan fue escrito por el apóstol Juan, ¿no? Y de hecho, no mucho después de Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Por lo que acabamos de leer. Juan escribe primero en pasado, ¿no? Se celebraba, ¿no? Subió, ¿verdad? Y de repente, en la mitad del texto, cambia al presente, ¿no? Y dice, mira, te voy a dar una referencia geográfica de donde está pasando de esto. Entonces dice, hay en, ¿no? Tipo, como que si estuviéramos aquí en Maldonado y dijéramos, sí, en la plaza de Maldonado hay como está la catedral, ¿verdad? Entonces, antes ahí ¿verdad? Entonces, hace una cita de lo que él sabe en el presente, de qué hay en esa zona y dónde era que estaban sucediendo estas cosas para que el lector pudiera entender mejor. Y bueno, ¿cómo sabemos? ¿Y qué tiene que ver esto, no? De cómo el hecho de que hable de las puertas de las ovejas y del estanque y los 5 pórticos. Bueno, porque todo eso no existió después del año 70, fue destruido por los romanos. Así que sabemos que al menos este texto es antes del 70. De hecho, algunas de esas cosas se pensaban que eran mitos porque no existían, hasta que encontraron los sitios arqueológicos y encontraron las ruinas de estos lugares, ¿verdad? Es interesante la historia de esto. Pero bueno, al menos podemos establecer que esto fue escrito antes del 70, ¿verdad? Uno podría decir que fue escrito mucho antes, ¿verdad? Después del 30 hasta el 70 vamos a ir por la mitad, pero al menos antes del 70 tenemos la certeza de que fue escrito. Otra cosa para entender el Evangelio de Juan es que el Evangelio de Juan es diferente a los otros 3 evangelios. Hay 4 evangelios, ¿verdad? Por ejemplo, cosas que el Evangelio de Juan no tiene, que los otros 3 evangelios tienen, ¿ok? No tiene, por ejemplo, la tentación en el desierto. Los otros 3 lo tienen. No cuenta el nacimiento de Jesús, ya que los otros sí arrancan por ahí. Tampoco habla de sacar demonios, que aparece bastante en los otros evangelios. No tenemos a Jesús hablando en parábolas. Algo muy que damos por sentado que Jesús hablaba por parábolas. En el Evangelio de Juan, Juan no lo presenta hablando en parábolas, ¿no? No tiene el sermón del monte. Por ejemplo, en la Santa Cena, siempre cuando se toma la Santa Cena dice, y hagan esto en memoria de mí. Bueno, Juan no menciona esa parte en que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Simplemente cuenta lo que pasa en la Santa Cena, ¿va? Por ejemplo, no incluye la ascensión de Jesús.
Y casi todo lo que sucede en este libro sucede en Jerusalén, mientras que los otros 3 evangelios, la mayoría sucede en Galilea, ¿ok? Más arriba, ¿no? Hay otra cosa interesante del libro de Juan, y es que los eventos en el libro de Juan no están puestos cronológicamente, sino de que son puestos de una forma que cuando tú lo lees, y más adelante vamos a darnos cuenta, hace un sentido, quiere enviar un mensaje, ¿verdad? Entonces tenemos cosas como, por ejemplo, cuando Jesús sale a los latigazos en el templo, eso sucede básicamente antes de la crucifixión, pero aquí en Juan vamos a notar de que inmediatamente pasa ese evento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque también Juan fue escrito después de los otros evangelios. Entonces Juan, cuando escribió, él tenía cosas para decir también de su experiencia con Jesús. No quiso repetir todo lo que dijeron los demás. Entonces escribió un libro diferente. Un libro que contiene otro tipo de información, ¿verdad? No repite las mismas cosas. Ya que, como sabemos, en los otros 3 ya está, ¿verdad? Ya están esas cosas. Eso sí, una cosa curiosa es que los 4 evangelios, aparte de lo obvio, ¿verdad? Como la resurrección, la muerte de Cristo y la crucifixión, aparte de todo eso obvio, hay una historia que la contienen todos, y es la alimentación de los 5000. Está en los 4 evangelios, porque es muy importante, como vamos a ver más adelante. Una cosa que muchos saben y muchos no saben es de que el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos son 2 volúmenes, 2 tomos, vamos a decir. Es decir, de que está el Evangelio y tiene un libro que lo acompaña, que es Hechos, ¿ok? Y se leen, o sea, el propósito cuando escribió Lucas esto, los 2 libros, es para que se leyeran juntos, como tomo 1, tomo 2, ¿verdad? De hecho, esto era una práctica común en esta época, ¿no? De escribir lo que, por ejemplo, tal maestro o filósofo dice, ¿verdad? Las enseñanzas, y luego escribir un libro que lo acompañe, en donde sus discípulos aplican esta enseñanza y cómo les va, ¿ok? Entonces esto no es algo que se inventó Lucas, es algo que en la época se hacía. Pero hay algo interesante que muy pocos saben, y es que Juan hace lo mismo. Juan tiene, digamos, el Evangelio y un tomo 2, que la idea es que se lean juntos, ¿verdad? ¿Y cuál es el libro que acompaña el Evangelio de Juan? ¿No? El Evangelio de Juan, tomo 2. ¿Cuál es? Bueno, a muchos les va a sorprender, pero es el Apocalipsis. Juan y Apocalipsis son 2 libros, 2 volúmenes, que se supone que deberías leerlo juntos. Termina Juan y empiezas a leer Apocalipsis, porque así fueron creados. Los 2 libros están conectados y de hecho se citan uno al otro. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, y en el inicio hay una boda. Y no es la boda de Jesús, ¿se acuerdan? Donde Jesús convierte el agua en vino. De hecho, él dice, cuando le dicen, ¿no? Tipo, mira que se acabó el vino, dice, esto no es mi boda, mi tiempo aún no ha llegado. Pero al decir mi tiempo no ha llegado, deja libre en el aire, digamos, que sí tendrá una boda, ¿verdad? Yo todavía no me toca a mí, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros leemos la parte de Juan el Bautista, ¿cómo lo presenta Jesús? Dice, ahí está el novio, ¿verdad? Y él se presenta a sí mismo, Juan el Bautista, como el amigo del novio. Pero llegas al final del Evangelio de Juan y no hay una boda. ¿Por qué? Porque no hay una novia en el Evangelio de Juan. Entonces, cierto, hay un libro parte 2, ¿verdad? La historia continúa, vamos a decir. Entonces, si continúas con la parte 2, el Apocalipsis, ¿qué pasa al final del Apocalipsis? Hay una novia y hay una boda. Es decir, entre Jesús y la iglesia. Y hay una boda. Termina con una boda. Así que durante este estudio vamos a ver cómo se conectan estos 2 libros y les va a volar la cabeza porque sí hay una
conexión. Y para entender este tipo de conexiones, vamos a tener que hablar de una herramienta de literatura que muchos no usan hoy en día o conocen, pero era muy popular en la época. Y vamos a hablar de los quiasmos, ¿verdad? En mis estudios siempre menciono el quiasmo. Es como que me ven y saben que voy a decir algo del quiasmo, ¿verdad? ¿Qué es el quiasmo? Una figura literaria utilizada en la antigüedad, no exclusiva de la Biblia, sino que filósofos, otras obras usaban el quiasmo, donde el centro o la conclusión o la idea del libro se encuentra en el medio del texto. A diferencia de que, por ejemplo, en nuestra cultura, ¿verdad?, ubicamos la conclusión al final, ¿no? Porque esto y el final, ¿no? ¿Verdad? Vamos a decir, está, digamos, el tercer acto, ¿no? El final, ¿verdad? Pero en esa época no se hacía así. No se hacía así. Se usaba el quiasmo, ¿verdad? Y como dije, se utilizaba bastante en la Biblia, ¿verdad? Y si nosotros entendemos cómo funciona esta figura literaria, esta herramienta literaria, podemos explorar de una forma más profunda las ideas, el mensaje transmitido en los textos bíblicos. Porque vamos a nosotros usar nuestra moderna forma de leer un libro, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, el final está al final, ¿no? El final del libro. Cuando en el quiasmo, como dije, está en el centro del texto, el final. Y ahora vamos a ver un poquito más cómo funciona eso, ¿verdad? Pero es importante familiarizarse con esta técnica para poder comprender mejor de las escrituras, dado que todo, como dije, todos los libros básicamente contienen quiasmos, o sea, un quiasmo en el libro y, por ejemplo, tiene un capítulo y el capítulo es un quiasmo también, ¿verdad? Y como dije, no era exclusivo. Entonces, si nosotros no sabemos eso, podemos llegar a conclusiones erróneas de lo que está tratando de decir el texto, ¿verdad? Me sorprende que no se hable mucho de esto. Básicamente acá quiero mostrarles cómo funciona esto del quiasmo. Esto es algo que he hecho como 100.000 veces, pero cada vez pienso, ¿cómo puedo explicar esto de una forma que se entienda más? Porque no es una forma que nosotros usamos, ¿ok? El quiasmo se representa en literatura con una letra griega que se ve como una X. Entonces usamos una X, ¿verdad? Pero no es una X, es una letra griega, ¿verdad? Y todo esto, ¿por qué el quiasmo? ¿Por qué hacían estas cosas raras, ¿verdad? Te preguntarás. Bueno, todo esto viene porque al principio las historias se pasaban de forma oral, ¿verdad? Se iban a veces hasta de forma de canción, ¿verdad? De forma oral, memorizando, ¿verdad? Entonces, al hacerlo de esta forma, era difícil olvidarse el material o distorsionar la información, y van a ver por qué. Porque cada punto, ¿verdad? Vamos a decir, este es el primer punto, ¿no? Que lo ven aquí, el Señor cerró la puerta del arca. Y luego tienes del otro lado, en paralelo, vamos a decir, Noé abrió la ventana del arca, ¿no? Cerró, abrió. Y todo eso apunta hacia el centro. Entonces, digamos, si tú decías, no, el Señor cerró la puerta del arca y Noé también la cerró, no, hay algo que está mal, porque no está hecho así la estructura del texto, ¿verdad? Entonces eso te ayudaba a memorizar el texto y no decir idioteces, ¿verdad? Y cada punto es paralelo y como veremos, ¿verdad? Dice el Señor cerró la puerta del arca, principio de 40 días, fin de 40 días. ¿Y qué va pasando? Cada vez se va llegando al centro del texto y la idea de este texto es que Dios se acordó de Noé, ¿verdad? Entonces el Señor cerró la puerta del arca, vamos llegando hasta aquí, 150 días las aguas prevalecieron, luego 150 disminuyen. Las aguas disminuyen. Fin de los 40 días, abre el arca. Como verán, todo está conectado, ¿ok? Porque cada punto es paralelo y apunta hacia el centro, ¿ok? Juan utiliza quiasmo en su evangelio
y también utiliza quiasmo en Apocalipsis. Así que cada libro tiene como este paralelo en donde nosotros podemos ver, ayuda a entender qué es lo que está pasando en el texto. Pero Juan hace algo más. Juan hace una forma de X, en donde el quiasmo del libro de Juan, ¿verdad? Hace un quiasmo con el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a notar de que lo que sucede en el libro de Juan tiene una consecuencia en el libro de Apocalipsis. Entonces se van verificando los textos y un texto explica el otro texto, de lo que es lo que está pasando realmente. De esa forma no tendrías que confundirte de que, ¿de qué está hablando? Porque si tú miras el quiasmo en el Evangelio, notas ese paralelo, ¿verdad? Entonces tiene que haber un paralelo. Si no, son ideas que te inventaste, ¿verdad? Así que cada libro ayuda a explicar lo que sucede en el otro y, como dije, no hay necesidad de inventarse cosas, ¿ok? De hecho, nos inventamos cosas, por eso hay tantas teorías y tantas cosas, por ignorar estas técnicas literarias usadas en el pasado. Estudiar la Biblia no es simplemente toco la guitarra y voy payando la Biblia, ¿no? Esta gente escribía de una forma ordenada, tenían herramientas literarias y eran para poder ayudar a entender el texto mejor. Si nosotros ignoramos ese tipo de cosas, vamos a llegar a conclusiones totalmente locas, ¿verdad? De hecho, les voy a decir una cosa más. El Evangelio de Juan, y especialmente el Apocalipsis, están dentro de la categoría de ¿qué cosa? Son comedias. Te diría, ¿cómo comedias, no? Una comedia, ¿no? Dentro del género literario de comedia, empieza en un punto bajo, ¿verdad? Todo está mal, buscando algo, no tengo algo. Y al final lo encuentra y hay alegría, un punto alto termina, ¿no? Usualmente cuando termina en un carnaval o en una boda, ¿ok? De hecho, es increíble pero que voy a decir esto, pero si ustedes ven esas películas de la India, ¿no? Que terminan todos bailando, es que son comedias. Pero no confundir comedias con comedias jajaja. No es humor. Es simplemente el género, ¿no? A veces ese es otro problema. Si nosotros pensamos hoy en día modernamente, ¿no? ¿Qué es comedia? Nos acordamos de esos programas que nos hacen reír, ¿verdad? Pero no, estoy hablando del estilo literario, ¿ok? Y vamos a ver de que eso se cumple, ¿verdad? Entonces, en Juan hay una boda y el Apocalipsis termina con una boda, ¿no? En un punto alto, ¿verdad? Entonces Juan y Apocalipsis, para entenderlos, entender lo que pasa en Juan y entender lo que pasa en Apocalipsis, se deben leer como tomo 1 y tomo 2. Como no lo hacemos, no entendemos mucho qué está pasando aquí. Y menos Apocalipsis. Porque es como que, no sé, cuando lees Apocalipsis o lees un versículo de Apocalipsis, es como que si yo estuviera leyendo un pedacito del libro 3 de Harry Potter. Y no tengo ni la menor idea de qué va la trama, qué está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no me leí la historia anterior. Ni siquiera empecé a leer el libro, sino que estoy haciendo pequeñas citas, ¿no? Mira aquí en la página 30, oración tanto dice que Harry Potter, ¿no? Tipo, lustró sus zapatos, ¿no? No entendemos ¿y eso qué? No entendemos. Y eso es lo que sucede a veces cuando estudiamos la Biblia. Son libros, no así como que ponemos y sacamos un versículo y vamos a hacer una historia, ¿verdad? Nunca se trató así. Los versículos y los capítulos son agregados modernos que se han puesto en la Biblia para ayudar a estudiarla. Así yo puedo decir, esto lo leí en tal capítulo, tal verso, ¿ok? Pero nunca fue su propósito, cuando esto es un invento moderno, nunca fue su propósito de que empezaras a leer de a pedacitos, fuera de orden, y no leyeras
vamos a decir, el Evangelio de principio a fin como un libro, ¿verdad? Juan organiza estos dos libros muy bien. Es impresionante Juan cómo hace esto. Los organiza con quiasmos y de hecho los organiza en grupos de 7. Vamos a ver que hay 3 grupos de 7 en Juan y hay 3 grupos de 7 en Apocalipsis. ¿Ok? Por ejemplo, en Juan tenemos 7 señales o milagros. 7 veces donde Jesús dice yo soy esto, yo soy aquello. Y 7 veces que simplemente dice yo soy. ¿Ok? En Apocalipsis tenemos 7 sellos, 7 trompetas y las 7 copas. 3 grupos de 7. Y bueno, vamos a ver los 7 milagros primero, ¿verdad? Para que vean cómo conecta todo, ¿no? Convertir el agua en vino en Caná, ¿no? El primer milagro de Jesús, convierte el agua en vino, ¿no? Ese es 1. Sana al hijo de un oficial en Capernaum, 2. Sana a un paralítico en el estanque, 3. Alimenta a los 5000 cerca del mar de Galilea, ese es el 4. Luego tenemos que camina sobre las aguas, el 5. Sana a un ciego en Jerusalén, 6. Y resucita a Lázaro en Betania, ese es el 7. ¿Ok? Luego tenemos las 7 declaraciones. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. La puerta de las ovejas. El buen pastor. La resurrección y la vida. Soy el camino, la verdad y la vida. Y soy la vid verdadera. Ahora, estos dos grupos, el de los milagros y el de las declaraciones de yo soy, están conectados también. ¿Ok? Por ejemplo, cuando convirtió el agua en vino, ¿cuál de tu punto es? Yo soy la vid verdadera. ¿Ok? Es del grupo de los milagros, es el primer milagro, es el séptimo de aquí. ¿Ok? Eso es fácil, ¿no? La vid verdadera, el vino, ¿verdad? Luego, sana al hijo de un oficial en Capernaum. Y eso es, yo soy el buen pastor. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo? Es el buen pastor y sana al hijo. Bueno, pero por eso hay que estudiar el texto, leerlo. Porque en el contexto, si nosotros leemos cómo sucedió ese milagro, primero tenemos que establecer que el hijo del oficial que sana era un gentil, no era judío. Entonces en Juan 10, 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Y la famosa frase que se usa para un montón de cosas, pero van a ver cómo hace sentido ahora. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Estas otras ovejas son los gentiles. Entonces cuando sana a este niño gentil, él declara, yo soy el buen pastor, porque es un solo pastor para las ovejas de Israel y las ovejas de los gentiles. ¿Okay? Luego tenemos sanar un paralítico. ¿Okay? Y eso lo vemos de hecho lo hace en el estanque, ¿verdad? Que dice, yo soy la puerta de las ovejas. El paralítico estaba justamente al lado de la puerta de las ovejas. ¿Ok? En Jerusalén, junto a las puertas de las ovejas, está ese estanque, ¿verdad? Y dice así, ¿verdad? Vamos a leer el versículo para que lo entiendan. El paralítico estaba hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos, ¿ok? O sea que este paralítico estaba al lado de esa puerta, ¿verdad? ¿Y qué es esta puerta de las ovejas, no? La puerta de las ovejas, ¿no? Esta puerta de las ovejas era donde se ponían las ovejas que iban a ser sacrificadas
iban a ir al templo. Era una entrada directa al templo, pero para las ovejas que van a ser sacrificadas, ¿no? Sin estas ovejas, en esa época, no podías llegar a Dios, porque eran necesarias para limpiar tu pecado. Hacían un sacrificio de una oveja. Es decir, que Jesús es el único camino, al ser Él ser la puerta de las ovejas, es el único camino al lugar santísimo, a Dios. Luego tenemos, ¿verdad?, alimentar a los 5.000, ¿verdad?, la alimentación de los 5.000, y eso lo vemos con que yo soy el pan de vida, ¿ok? ¿No? Alimenta a los 5.000, ¿no? Yo soy el pan de vida y doy pan, ¿verdad? Eso es básicamente lo que dice. Luego tenemos caminar sobre las aguas, ¿no? Todo el mundo conoce ese milagro, ¿verdad? Caminar sobre las aguas en el mar de Galilea. Y él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una cosa que tienen que entender, es que vamos a leer un versículo, vamos a hacer un versículo en Éxodo para entender lo que está pasando aquí, ¿verdad? Y es cuando pasa el Éxodo, ¿no? Entonces en Éxodo, pasa el Éxodo, dice, Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor por medio de un fuerte viento del este que sopló toda la noche hizo que el mar se retirara y cambió el mar en tierra seca y así quedaron divididas las aguas. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Salieron de la esclavitud de Egipto a ser el Israel de Dios. ¿Se acuerdan de esa historia? Todo el mundo lo sabe. Pero cuando vamos a Juan, la parte de la caminata sobre el agua, hay cosas que se nos pierde por las traducciones, ¿verdad? Pero dice así, y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento, pero las palabras utilizadas aquí son las mismas palabras utilizadas para Éxodo, ¿ok? Es el mismo viento, vamos a decir. Y continúa diciendo el texto, cuando habían remado unos 25-30 estadios, ¿no? Unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Entonces, como dije, la misma palabra en griego que se escribe el evento en Éxodo, se describe en griego en el evento acá. Yo sé que Éxodo fue escrito en hebreo, pero ellos usaban una versión griega del Viejo Testamento en el tiempo de Jesús. Jesús es el camino, el que abre las aguas, como Moisés, para que lo sigamos y así salir de esclavitud. Pero Jesús, en vez de el viento abrir las aguas, Jesús está caminando sobre las aguas. Es un milagro, porque solo Jesús puede caminar ese camino. Y tú puedes caminar con Él sobre las aguas si Él lo permite y Él quiere, como le pasó a Pedro. ¿Ok? Luego, sanar a un ciego en Jerusalén. Esto es fácil también. Yo soy la luz del mundo, ¿verdad? Y como lo muestra, le da luz a los ojos del ciego. El 7 es cuando resucita Lázaro. Y esa es fácil también. Yo soy la resurrección y la vida. Está todo interconectado. Juan ordena todo está interconectado. Ahora quiero, para poder continuar con el siguiente punto, la declaración de yo soy, quiero leerles este texto en Éxodo, ¿no? Que nos va a servir de contexto de lo que está pasando aquí. Entonces Moisés dijo a Dios, ¿no? Dios va a mandar a Moisés, ¿verdad? Entonces Moisés le dice a Dios, si voy a ir a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre, ¿verdad? Porque en ese tiempo había un montón de dioses. ¿Qué le responderé? Dice Moisés, ¿no? Decime tu nombre. Y dijo a Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Dijo además a Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres,
Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. ¿No? Como que medio entreverado, pero es porque el texto no nos ayuda, por la traducción al inglés, al español, porque esto está en hebreo originalmente. Entonces, como digo, acá tenemos a Moisés, Dios lo manda a Egipto, ¿no? Y Moisés dice, bueno, decime el nombre porque me van a preguntar, ¿no? Y Dios le dice, mi nombre es, yo soy el que soy. Pero realmente no dice eso el texto. Nosotros lo traducimos muy bien porque es difícil de traducir. Pero lo más cercano es que el texto dice en primera persona, dice, mi nombre es, yo seré. Yo seré, es mi nombre. Pero luego le dice, ¿no? Eso le vas a decir, pero no puedes decirle realmente, es yo seré. Porque cuando Moisés dice yo seré, van a decir, ah, que tú sos. Ven como ese viejo chiste, ¿no? Se confunde. Entonces dice, no, tú no vas a poder decir que ese nombre, no lo uses. Entonces luego dice, tú le vas a decir Señor, pero no dice realmente Señor ahí, sino que la palabra utilizada ahí en Señor, y van a ver que en las Biblias está en mayúscula, es porque es Jehová. O como se escribe en latín, y que nos llegó a nosotros, Jehová. ¿Verdad? ¿Y qué significa? Bueno, Dios le dice, no digas yo seré, decirles Él será. ¿Verdad? Cuando se refiere a Dios. ¿Verdad? Pues no puede decir yo seré. ¿Cómo? ¿Tú, Moisés? No. Entonces Él le dice, no, Él será, me mandó. ¿Ok? Eso es lo que significa Jehová. O Yahvé, o Jehová. Depende. Y en griego, cuando nosotros vemos estos versículos en la versión en griego, se traduce diferente, obviamente, es griego, y se traduce así, ego eimi, es decir, yo soy. Ese es el nombre de Dios, yo soy, ego eimi. ¿Y qué sucede? El tercer grupo de 7 es que Jesús lo usa 7 veces, y es a propósito. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene y cuando Él venga nos declarará todo. Entonces Jesús le dijo, ego eimi, el que habla contigo. Nosotros cuando lo traducimos suena como, ah, yo soy el que habla contigo. Como que, ok. ¿No? Tipo, la mujer lo mira a Jesús y dice, yo sé, estás aquí parado. Pero el texto tiene otro significado. Porque ego eimi significa Jehová. ¿Verdad? Entonces, Dios o Jehová, el que habla contigo. Es mi nombre, ¿no? Luego dice, cuando habían remado, ¿no? 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron, pero él dijo, recuerden, vieron a Jesús. De hecho pensaban que había matado a Jesús, ¿verdad? Entonces no le dice, yo soy yo. Ah, soy Jesús, no te agites, ¿no? No, le dice, ego eimi, no teman, ¿no? Yahvé o Jehová, no teman. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Entonces, ¿qué le responde Jesús? Porque eso les dije que morirían en sus pecados. Por eso les dije que morirían en sus pecados. Porque si no creen que ego eimi, morirán en sus pecados. Si no creen que soy Dios, morirán en sus pecados. Nosotros se nos pierde con las traducciones, ¿verdad? Por eso Jesús le dijo, cuando ustedes levanten al Hijo del Hombre, entonces sabrán que ego eimi. Y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¿Verdad? Sabrán que soy Dios. Jesús les dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, Jehová. Refiriéndose al mismo. Ego eimi. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, ¿ok? Creerán que ego eimi. Van a creer que es Dios. Y eso pasó.
Eso lo vemos al final. Vamos a verlo al final de Juan. Y aquí tenemos el último, que lo repite 3 veces. A Jesús el Nazareno, le respondieron a él. O sea, esto es cuando lo van a arrestar. ¿Ok? O sea, viene en la noche a arrestarlo. ¿Y a quién están buscando? A Jesús el Nazareno, le respondieron. Él les dijo, ego en mí. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él dijo eso, ego en mí, ¿qué pasó? Cuando él declaró este nombre, para que vean que no es simplemente, yo, presente. ¿No? Él dijo, ego en mí, o Jehová, y retrocedieron y cayeron a tierra. Porque él declaró este nombre, el nombre de Dios. Entonces cuando cayeron a tierra, Jesús les volvió a preguntarles, ¿a quién buscan? ¿No? ¿Están buscando a Dios? ¿No? A Jesús el Nazareno, dijeron. Y respondió Jesús, les he dicho que ego en mí. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. ¿No? Jesús evoca el nombre Jehová o Jehová, el nombre de Dios, y caen a tierra. Todo eso no los perdemos porque no entendemos las traducciones, ¿verdad? Nada de lo que escribe Juan es accidental, ¿ok? Todo tiene un propósito y lo vamos a ver. Y cuando vayamos capítulo a capítulo, veremos que cada capítulo contiene mucha más información que lo que imaginamos, ¿ok? Entonces, los espero para el primer capítulo de Juan, que va a ser el próximo video. Muchas gracias.